Vamos a seguir considerando hoy los versículos 10 al 19. Y esta va a ser mi última exposición de la carta de Pablo a los Filipenses. No sé cuántos de ustedes estarán tan nostálgicos o algo nostálgicos al menos, como yo lo estoy. Esta carta es maravillosa. Cuánto hemos aprendido a través de estos 4 capítulos. Parece increíble que en tan solo 4 capítulos se nos enseñe tanto acerca de la vida cristiana desde su comienzo hasta su madurez. Esta es una carta que nos habla acerca de la firmeza, acerca de la fortaleza, acerca de cómo combatir por el Evangelio y acerca de cómo volvernos cristianos maduros. Sin embargo, es también una carta de gratitud por la ofrenda que la iglesia en Filipos le envió al apóstol Pablo en su encarcelamiento por medio de Epafrodito. Y en mi exposición pasada sobre esta carta, comenzamos a considerar algunas de las declaraciones que el apóstol Pablo hace acerca de esa ofrenda que ellos le enviaron. Y aprendimos varias cosas muy importantes. Esencialmente, dividí mi bosquejo en 5 puntos básicos y analizamos los supuestos y los principios que están detrás de las 5 declaraciones que hace el apóstol Pablo sobre la ofrenda que los filipenses le enviaron. A modo de repaso, en el versículo 14 está la primera declaración que consideramos. Pablo afirma que los filipenses ofrendaron de acuerdo con la voluntad de Dios. Habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción, dice Pablo en el versículo 14. Habéis hecho bien, era la voluntad de Dios. Si no le hubiesen enviado la ofrenda que le encomendaron a Epafrodito, ellos habrían hecho mal. Era la voluntad de Dios. En segundo lugar, consideramos que ofrendar es un fruto básico de la vida cristiana. En el versículo 17, Pablo les dice, no es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Ofrendar es un fruto básico, común, regular de la vida cristiana. En tercer lugar, y acá vamos a comenzar hoy, Dios se agrada del esfuerzo de los filipenses al enviarle la ofrenda al apóstol Pablo. En el versículo 18, Pablo describe esa ofrenda como fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. En cuarto lugar, versículo 19, los filipenses debían ofrendar a pesar de tener necesidades. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades, dice Pablo. Ellos tenían necesidades y aún así habían enviado esta ofrenda. Y en quinto lugar, podemos aprender en el versículo 19 que Dios se encargará de proveer para todas nuestras necesidades económicas. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, afirma el apóstol Pablo. Así que acá vamos a comenzar en el día de hoy, pero vamos a orar antes para pedir al Señor que nos ayude. Señor, oh Señor nuestro, gracias por concedernos una vez más abrir tu palabra para estudiarla juntos. Señor, pero si tan solo aprendemos algunas cosas, pero no llegamos a tener un encuentro con vos, de nada nos servirá. De hecho, será peor que no saber nada en cierto sentido. Señor, necesitamos más que la letra, necesitamos a tu Espíritu. Necesitamos más que recibir una exposición precisa, necesitamos que alumbres nuestro entendimiento y nuestro corazón para que nosotros podamos conocerte más, conocerte realmente más y entonces ser conformados a tu carácter y a tu voluntad. Que así sea, Señor, que así sea. Antes de avanzar en el esquema de Filipenses, voy a plantear una pregunta y voy a tratar de responderla bíblicamente. ¿Cuánto debemos ofrendar? ¿Cuánto debemos ofrendar? Y espero que los que estén medio dormidos se despierten con esta pregunta. ¿Cuánto debemos dar? Esa es una buena pregunta. En mi exposición pasada hice algunos comentarios acerca
del diezmo y las ofrendas en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento era muy fácil saber cuánto alguien debía dar al Señor porque el Señor estableció un sistema de diezmos a modo de impuesto. El diezmo del Antiguo Testamento no era una ofrenda, era un sistema tributario obligatorio que ellos debían rendir al Señor para el sostenimiento de los levitas, para financiar las fiestas y sostener el templo y para ayudar a los pobres. Ellos daban un 23,3% de sus posesiones anuales. Tenían 3 diezmos. Según Números capítulo 18, versículos 21 en adelante, ellos debían dar un diezmo anual para el sostenimiento de los levitas y de los sacerdotes, para que ellos pudieran dedicarse a la ley del Señor. Según Deuteronomio capítulo 14, versículos 22 al 27, ellos debían dar un segundo diezmo anual para financiar las fiestas y sostener el templo. Y según Deuteronomio capítulo 14, versículos 28 al 29, cada 3 años ellos debían dar un diezmo para ayudar a los pobres de la nación. En total, todo esto suma un 23,3% del total de las posesiones anuales. Además de este sistema tributario de diezmos, ellos tenían las ofrendas. Las ofrendas eran libres, no eran obligatorias, alguien podía dar o no dar, y cualquiera tenía la libertad de decidir cuánto dar. Así es como funcionaban las cosas en el Antiguo Testamento. Ahora, a pesar de que es la creencia común en el día de hoy, de que debemos dar el diezmo a la iglesia, a pesar de que esta sea la creencia popular en las iglesias, la verdad es que las Escrituras afirman que el diezmo como tal, como sistema tributario, ha quedado abrogado. Ha quedado abrogado. Cuando el Señor rompió su pacto con Israel, esta ley civil que servía para financiar a los levitas, las fiestas, el templo y ayudar a los pobres, quedó abrogada. No obstante, debemos entender que, excepto en el caso del asunto de las fiestas, todas las demás razones por las que el diezmo fue instituido en el Antiguo Testamento siguen vigentes. El Nuevo Testamento afirma que nosotros debemos sostener a los levitas del Nuevo Testamento, por así decirlo, a los ministros del Nuevo Testamento. También nos es necesario tener un lugar para reunirnos, a menos que decidamos reunirnos en las casas. Y también debemos ayudar a los pobres, y de hecho el énfasis en el Nuevo Testamento es mucho más radical. Se nos enseña que debemos buscar eliminar la pobreza puertas adentro en nuestra comunidad cristiana y que debemos ayudar a los pobres que están fuera. Y tenemos además el agregado de las misiones. Debemos preocuparnos porque el evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Debemos enviar misioneros. No solo sostener ministros locales. El asunto es que el Nuevo Testamento nunca nos habla de porcentajes. Nunca nos dice cuánto nosotros debemos ofrendar para todos estos propósitos. Se nos dan los mandamientos, se nos habla de regularidad, de generosidad, pero nunca se nos dice cuánto. Así que a fin de educarlos y que ustedes puedan sacar una conclusión bíblica respecto a cuánto ustedes deben ofrendar, voy a darles algunos principios bíblicos y después vamos a volver al libro de Filipenses. En primer lugar, el primer principio es que debemos dar un salario digno y regular a los ministros locales. Esto es ley. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 14, ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Vivan del Evangelio. Esta es una referencia al salario que el Señor instituyó para aquellos que se dedican a enseñar las Escrituras al pueblo de Dios y a los inconversos. 9 veces en 1 Corintios 9, 6 veces, no 9 veces, sino 6 veces en 1 Corintios 9, Pablo llama a la remuneración pastoral derecho. Un derecho para los ministros, una obligación para los miembros de las iglesias en las que estos ministros sirven. En 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, Pablo instituye incluso que cada ministro debe recibir una remuneración que sea coherente con su cargo y con la efectividad de su trabajo. No todos los ministros tienen el mismo grado de responsabilidad ni el mismo grado de efectividad en su trabajo, y Pablo dice, los ancianos que gobiernan bien, los ancianos, presbíteros, pastores son términos sinónimos intercambiables en el Nuevo Testamento, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Esta es una referencia al salario. Doble honor.
principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. De modo que este es el primer principio. Debemos ofrendar de manera regular para sostener dignamente a los ministros, a cada uno conforme a su puesto, conforme a su dignidad, conforme a su labor, conforme a su efectividad, conforme a su responsabilidad. Segundo principio, debemos priorizar la ayuda a los pobres. Y hablé exhaustivamente casi en mi exposición pasada al respecto. Hablamos acerca del principio de igualdad. Así que no voy a hablar mucho hoy, simplemente voy a citar un texto que creo que es extraordinariamente enfático para enseñarnos acerca de la prioridad de ayudar a los pobres. En Gálatas capítulo 2, versículo 10, Pablo se encuentra con los principales apóstoles de Jerusalén. Él va a ellos para ser examinado y lo único que ellos le dicen es lo siguiente: solo nos pidieron, dice Pablo, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. La única petición que los apóstoles de Jerusalén hicieron al apóstol Pablo y a su equipo de colaboradores. Extraordinario. Extraordinario. Lo único que les pedimos es: no se olviden de ayudar a los pobres. Y no está hablando el texto de los pobres en general, sino de los pobres dentro de las iglesias. Tercer principio, abundancia. Abundancia. En Deuteronomio capítulo 15, versículo 4, el Señor ordena al pueblo de Israel: no habrá menesteroso entre vosotros, o pobre entre vosotros, no habrá. Deben eliminar la pobreza, en otras palabras. Y fue la obediencia a este mandamiento lo que llevó a la iglesia en Jerusalén, la primera iglesia, a vender sus tierras y sus posesiones y sus bienes y ofrendar a los apóstoles a fin de que ellos redistribuyeran el capital de una manera más equitativa a fin de que nadie padezca necesidad. En Hechos capítulo 4, versículos 32 en adelante, se nos dice que la congregación de los creyentes era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. No había, pues, en consecuencia, ningún necesitado entre ellos. Porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles y se distribuía a cada uno según su necesidad. Ahora, esto no significa que nosotros debamos hacer lo mismo, a menos que nos encontremos en circunstancias similares que nos obliguen a actuar de esta manera a fin de eliminar la pobreza entre nosotros. En el caso de la iglesia en Jerusalén, después de la predicación del apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, miles y miles de personas se convierten, muchos de ellos prosélitos judíos que no vivían en Jerusalén ni en Israel, y ellos decidieron trasladarse a Jerusalén para formar la primer comunidad cristiana. La única forma de lidiar con esa situación de tal manera que nadie caiga en la pobreza absoluta era por medio de la venta y la redistribución de los bienes totales de aquellos que tenían algo para dar. Eso fue lo que ellos hicieron, y si nos encontráramos en la misma situación o en una situación similar, nosotros debemos hacer lo mismo, sin lugar a dudas. En Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, se nos ordena: con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano. Con liberalidad, abundantemente, en otras palabras, sin reservas. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 7, Pablo dice acerca de la ofrenda que las iglesias gentiles debían dar por mandato apostólico para el sostenimiento de los pobres en Jerusalén: mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved también que abundéis en esta obra de gracia. Que abundéis en esta obra de gracia. Pablo les está diciendo: deben ser abundantes en su ofrenda. No mezquinos, sino generosos. Cuarto principio: no debemos dar de lo que nos sobra. Esta es una implicación simplemente que se desprende lógicamente del punto anterior. No debemos dar de lo que nos sobra. Nuestro Señor nos dice en el Evangelio de Marcos:
Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Ahí está nuestro Señor en el templo observando cómo cada judío ofrendaba. Y vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 pequeñas monedas de cobre y dijo: en verdad os digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, que los ricos, porque todos echaron en la ofrenda de lo que les sobraba. Hermanos, como lo dije en mi exposición pasada, lo voy a repetir una vez más, lo que nos sobra va a un lugar que nosotros llamamos basura. Si nosotros meramente ofrendamos de lo que nos sobra, de lo que nos es cómodo al Señor, estamos haciendo una ofrenda sumamente ofensiva y desagradable para Él. Y puedo probarlo bíblicamente. En Malaquías capítulo 1, Malaquías es un libro de juicio. Es un libro escrito por el profeta Malaquías en medio de la apostasía del pueblo de Israel. Y Malaquías explica por qué los juicios de Dios van a caer sobre la nación. ¿Por qué Dios está airado y enojado contra el pueblo? Y entonces en el capítulo 1, versículos 8 al 9, una de las razones que el Señor enumera por medio de Malaquías es esta: ofrendas de mala calidad. Ofrendas de mala calidad. Ellos llevaban al Señor ofrendas de lo que les sobraba. Animales ciegos y en mal estado. De modo que el Señor mismo les dice: y cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? En otras palabras, ¿no es algo pecaminoso? ¿No es ofensivo para mí que me traigan de lo que les sobra? De lo que no les sirve, de lo que no necesitan en ningún sentido. Y cuando presentáis el cojo y el enfermo, ¿no es malo? Dice el Señor. ¿Por qué no lo ofreces a tu gobernador? ¿Se agradaría de ti o te recibiría con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. Sentido común, dice el Señor. Si fueras a tu gobernador, a tu rey humano, con una ofrenda miserable, con un animal enfermo, de algo de lo que te sobra, ¿acaso te recibiría Él con buena voluntad? ¿Se agradaría de vos? ¿Hallarías gracia ante sus ojos? Por supuesto que no, dice el Señor. ¿Cuánto menos si lo hacen conmigo? ¿Cuánto menos si lo hacen conmigo? Hermanos, llamo a todos al autoexamen. Puede que nuestras ofrendas sean como un animal ciego o enfermo, simplemente de lo que nos sobra, nada más que de lo que nos sobra. Y eso es pecado. El Señor dice que es malo, que Él no se agrada y que no va a recibirnos con benignidad. Quinto principio. Debemos ofrendar de manera proporcional a nuestros ingresos. Ofrendar de manera proporcional a nuestros ingresos. En 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, Pablo dice que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado. Según haya prosperado, ese es el mandamiento. Proporcional a tus ingresos, proporcional a tu prosperidad. El monto no es lo que importa, sino el corazón. Y debe ser proporcional a tus ingresos. Eso es lo que importa. Si tenés poco y das poco, no importa. Lo que importa es que des de manera proporcional a tus ingresos de corazón. Como en el caso de la mujer pobre que el Señor observa, el final del libro de Marcos, el texto que acabamos de leer, en contraposición con los ricos, puede que aquellos que dan cuantitativamente menos, en realidad estén dando cualitativamente mucho más que lo que dan los más pudientes, los que tienen salarios mejores. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 12, Pablo dice: porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Muy simple, ¿no? Importa el corazón, importa tu esfuerzo, importa la buena voluntad con la que querés agradar al Señor y ayudar a otros, no lo que pongas en la caja. En Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 y 17, el Señor ordena: no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Una vez más, no importa cuánto traigas, importa que no vengas con las manos vacías. Importa tu corazón, tu voluntad, tu obediencia, no la cantidad de tu ofrenda.
Ahora, los fariseos trataban de cumplir con esta máxima dando el diezmo de todos sus ingresos. Jesús dice, retratando a un fariseo en Lucas capítulo 18, versículo 10, él pone en la boca de un fariseo típico estas palabras: doy el diezmo de todo lo que gano. Los fariseos daban el diezmo de todo lo que ganaban. Ahora, Jesús aprobó esta actitud de los fariseos. Simplemente ellos estaban tratando de obedecer el principio básico que nos dice que debemos dar de manera proporcional a todos nuestros ingresos. En Mateo capítulo 23, en el versículo 23, Él les dice: pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado, los exhorta, los preceptos de más peso de la ley. Ustedes diezman bien, dice Él. Diezman bien, pero pasan por alto las cosas más importantes: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debíais haber hecho, y vean esto, sin descuidar aquellas. Sin descuidar aquellas. Está bien, fariseo, que des el diezmo de todos tus ingresos. Estás bien en ese punto, pero eso no es lo más importante. Están pasando por alto la ley, la misericordia y la fidelidad. Por lo tanto, ocúpense de la ley, de la misericordia y de la fidelidad y sigan ofrendando como vienen haciéndolo. Es por eso que en el versículo 3 del mismo capítulo, Jesús dice a las multitudes: haced y observad todo lo que os digan los fariseos, pero no hagáis conforme a sus obras, pero hagan lo que les dicen. Increíble, increíble. Este es el quinto principio entonces: debemos ofrendar de manera proporcional a nuestros ingresos. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Esta es la máxima: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. De todos tus frutos, proporcional a todos tus ingresos. Así es como debe ser. Sexto principio: debemos considerar un privilegio y una alegría poder ofrendar y hacerlo por amor al Señor y a los hermanos, a pesar de tener necesidades económicas. A pesar de tener necesidades económicas. La ley del Señor no hace acepción de personas, simplemente hace consideraciones entre persona y persona. Todos deben ofrendar, pero no hay un monto estándar que deba ofrendarse, sino cada uno conforme a su prosperidad. En 2 Corintios capítulo 8, versículos 1 al 10, Pablo nos exhorta con el ejemplo de las iglesias en Macedonia, iglesias gentiles que ofrendaban para los pobres en Jerusalén. Y hermanos, consideren, este texto habla de ofrendas de una iglesia gentil para una iglesia judía, ni hablar de las ofrendas que debemos dar para nuestros miembros locales. Así que lo que vemos ahora es simplemente un ejemplo de cómo deberíamos dar para las necesidades de hermanos de otras iglesias, ni hablar para los hermanos de nuestra iglesia. Pablo dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, vean esto, en medio de una gran prueba de aflicción, así es como estas iglesias en Macedonia se encontraban sufriendo grandemente, dice Pablo, gran prueba de aflicción. Abundó su gozo y su profunda pobreza. No solamente eran pobres, eran profundamente pobres. Su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Pablo está diciendo que aunque ellos eran profundamente pobres y estaban profundamente afligidos, ofrendaron como ricos. Ofrendaron como ricos. Su gozo en el Señor abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico, dice Pablo, que según sus posibilidades, es decir, de manera proporcional a sus ingresos, y aún más allá de sus posibilidades, dieron más de lo que debían dar. Dieron más de lo que se esperaba. Sorprendieron al apóstol Pablo. Y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad. Y vean esto, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Suplicando con muchos ruegos. ¿Por qué tuvieron que suplicar? Si Pablo ordenó que las iglesias gentiles ayuden a los pobres en Jerusalén, bueno, evidentemente ellos eran demasiado pobres y Pablo les había dicho que no. Y ellos en consecuencia ruegan, suplicando con muchos ruegos.
el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Ellos no querían perderse el privilegio de poder ofrendar para ayudar a los pobres en Jerusalén. Lo consideraban un gran privilegio. Hermanos, si alguno acá no tiene una conciencia de que ofrendar es un gran privilegio, aun cuando nos encontramos en profunda pobreza, y en consecuencia no tiene gran motivación para ofrendar, tiene una mala teología acerca de las ofrendas, una mala doctrina acerca de las ofrendas. Y dice Pablo que ellos lo hicieron por una razón. Primeramente se dieron a sí mismos al Señor, dice Pablo. Y luego a nosotros, vean esto, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Se dieron a sí mismos al Señor, dice Pablo. Todo cristiano debe hacer esto, si no es cristiano. Y en consecuencia después y luego a nosotros, ¿por qué? Por la voluntad de Dios. No era opcional. Por la voluntad de Dios. Nadie puede entregarse al Señor y no entregarse a la iglesia. Nadie puede dar su vida al Señor y no dársela a los hermanos del Señor. Nadie puede servir al Señor y no servir a los hermanos. Y nadie puede dar parte de su vida al Señor. Debe dar toda su vida al Señor. Y nadie puede dar parte de su vida a los hermanos. Debe dar toda su vida a los hermanos. Ellos se dieron a sí mismos al Señor. Plenamente se entregaron a sí mismos. No solo lo que tenían, a sí mismos y después a sí mismos, por la misma voluntad de Dios, a los hermanos. Y ese es el sexto principio. Séptimo y último principio. Debemos tener a Jesús como nuestro ejemplo de dadivosidad. Debemos tener a Jesús como nuestro ejemplo de dadivosidad. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, Pablo motiva a los corintios a ofrendar apuntando al ejemplo de nuestro Señor. Porque conocéis, dice Pablo, deben ofrendar abundantemente, está diciendo en el contexto, porque, esta es la razón, el fundamento, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, infinitamente rico de hecho, sin embargo por amor a vosotros se hizo pobre, de hecho infinitamente pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaseis a ser ricos, ricos sin medidas, aunque éramos pobres sin medidas. Jesús, hermanos, no diezmó su vida, no dio el 20%, no dio el 50% de su vida, dio la totalidad de su vida. Y cada uno de nosotros debe dar la totalidad de su vida al Señor, la totalidad de sus bienes al Señor. Y entonces la pregunta al final no es cuánto debo dar, Señor, sino con cuánto me debo quedar. No cuánto debo dar, sino con cuánto me debo quedar. Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tus mandamientos, conforme a las necesidades de mi iglesia, conforme a la misión de nuestra iglesia, de las posesiones que te pertenecen, Señor, y que me diste a mí para administrar, ¿cuánto debo dar? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Cuánto debo dar? Repasando, estos son los principios que deben llevarnos a calcular el monto de nuestras ofrendas. Debemos dar un salario regular y digno a los ministros. Debemos priorizar la ayuda a los pobres. Debemos dar abundantemente. No debemos dar de lo que nos sobra, debemos ofrendar de manera proporcional a nuestros ingresos, debemos considerar un privilegio poder ofrendar incluso si nos encontramos en gran pobreza y debemos dar teniendo a Jesús como nuestro ejemplo. Pregunta hasta acá, ¿cuántos están de pie? ¿Cuántos están de pie? Porque si no estamos obedeciendo todos estos principios autoritativos del Señor para nosotros, estamos en pecado. Estamos en pecado. Obedecer al Señor en todos estos mandatos es tan obligatorio como obedecer al Señor en todos los demás mandamientos. A modo de conclusión, antes de pasar a otro apartado, déjenme citar a un filósofo y pensador cristiano que con mucho balance él dijo: no creo que se pueda decir cuánto debemos dar en el Nuevo Testamento. No creo que se pueda decir cuánto debemos dar. Me temo que la única regla segura es dar más de lo que podemos ahorrar. Y creo que esto en términos generales es un excelente principio para no equivocarse. Me temo que la única regla segura es dar más de lo que podemos ahorrar. En otras palabras,
si nuestro gasto en comodidades, lujos, diversiones, etcétera, está a la altura de la norma común entre los que tienen los mismos ingresos que los nuestros, probablemente estamos ofrendando demasiado poco. Si nuestras ofrendas no nos pellizcan ni nos obstaculiza, diría que son demasiado pequeñas. Debería haber cosas que nos gustaría hacer y que no podemos hacer porque nuestro gasto de ofrendas las excluye. Estoy hablando ahora, dice este autor, de ofrendas en el camino común. Casos particulares de angustia entre sus propios parientes, amigos, vecinos o empleados que Dios, por así decirlo, te fuerza a prestarles atención, pueden exigir mucho más, incluso poner en peligro su propia posición. Sabias palabras, hermanos. Sabias palabras, sabias palabras. El Señor ordenó a Israel dar el 23,3% de sus posesiones anuales más ofrendas libres para sostener a sus ministros, para financiar la fiesta, sostener el templo y ayudar a los pobres. Nosotros debemos decidir cuánto debemos dar, cuánto hemos de dar para sostener nuestros ministros, para financiar nuestro salón de reuniones, para ayudar a nuestros pobres y para impulsar las misiones. Nosotros debemos decidir. Muy bien, pasemos a un próximo apartado. Volviendo al libro de Filipenses. Consideremos otra declaración del apóstol Pablo, versículo 18. Versículo 18. Ahora, teniendo principios claros respecto a cómo nosotros debemos ofrendar, con qué actitudes, veamos cómo el Señor considera nuestras ofrendas. Hemos visto hasta ahora cómo nosotros debemos actuar, cómo nosotros debemos ofrendar. Ahora veamos cómo el Señor ve nuestras ofrendas. Cuando lo hacemos, por supuesto, de manera agradable para Él. En el versículo 18, Pablo dice acerca de la ofrenda que los filipenses le enviaron, y esta ofrenda había sido tal que él dice, estoy satisfecho y ya no tengo necesidades. Fragante aroma, dice Pablo. Así es como él la describe, según Dios. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Hermanos, nuestras ofrendas, dice el apóstol Pablo, son como los sacrificios del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento. Sacrificio aceptable. En el Antiguo Testamento los judíos ofrendaban y gran parte de lo que ellos ofrendaban como sacrificios quedaba para el sostenimiento de los levitas y de los sacerdotes, y es muy similar en el Nuevo Testamento. Ellos debían dar de lo mejor de sus posesiones, nosotros debemos dar de lo mejor de nuestras posesiones. Lo que enviaron los filipenses a Pablo fue fragante aroma para Dios. Fragante aroma para Dios. Sacrificio aceptable. Puede no ser aceptable. Puede ser un sacrificio ofensivo para el Señor, pero lo que los filipenses enviaron a Pablo fue aceptado por Dios, dice él. Sacrificio aceptable, agradable a Dios. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, nosotros tenemos la misma teología. Los sacrificios del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento son nuestras ofrendas. En Hebreos capítulo 13, versículo 16, el autor dice, no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, y está hablando de ofrendas, de la ayuda mutua. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De tales sacrificios se agrada a Dios. Oh, hermanos, para que nuestros sacrificios, nuestras ofrendas sean agradables a Dios, deben ser de buena calidad, y para que sean de buena calidad se deben corresponder con todos los principios que hemos observado. Debemos ofrendar de manera deliberada y consciente en obediencia voluntaria y gozosa a la voluntad del Señor. Debemos hacerlo de manera consciente y consistente con las razones, con las causas dignas, justas y misericordiosas que están detrás del sistema de ofrendas del Nuevo Testamento. Y debemos hacerlo, como lo hemos aprendido, con esmero, con abundancia, viendo a Jesús como nuestro ejemplo. Si así lo hacemos, nuestras ofrendas serán de buena calidad, serán sacrificios aceptables para nuestro Señor. ¿Quieren un ejemplo de actitud? La actitud con la que nosotros deberíamos ofrendar de manera regular. ¿Qué tal el rey David? El rey David,
Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 5 en adelante. Tenemos el rey David con motivo de las ofrendas que él solicitó para la construcción del primer templo. ¿Quién pues está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor?, dice David. ¿Quién pues está dispuesto a dar su ofrenda hoy al Señor? Entonces los jefes de las casas paternas y los jefes de las tribus de Israel y los jefes de millares y centenares con los supervisores sobre la obra del rey ofrecieron voluntariamente sus donativos. Versículo 10. Y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea, y David dijo, vean, y acá está la actitud que nosotros deberíamos imitar: bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad en verdad. De todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor, tú reinas sobre todo, y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Hermosas palabras. ¿Qué está diciendo David? Él alaba al Señor, dice, todo es tuyo, Señor. Vos sos el soberano de todos los reyes de la tierra. En tu mano está, de hecho, el engrandecer a unos y no a otros. De tu mano proceden las riquezas, Señor. Todo es tuyo, todo te pertenece. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para venir a darte algo? No podemos darte nada, Señor, excepto de lo que hemos recibido de tu mano. De lo recibido de tu mano te damos, dice Pablo. De lo recibido de tu mano te damos. Oh Señor, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificarte una casa para tu santo nombre, procede de tu mano y todo es tuyo. Sabiendo yo, Dios mío, que tú pruebas el corazón y te deleitas en la rectitud, yo he ofrecido voluntariamente todas estas cosas en la integridad de mi corazón, y ahora he visto con alegría a tu pueblo que está aquí a hacer sus ofrendas a ti voluntariamente. Hermanos, ojalá yo pueda decir lo mismo. Ojalá yo pueda decir lo mismo hoy de mi ofrenda y de las ofrendas que ustedes van a dar al Señor. ¿Qué son nuestras ofrendas, hermanos? Son sacrificios de alabanza. Sacrificios de alabanza, parte integral de nuestra adoración corporativa. Donde venimos al Señor y le decimos, reconocemos que todo lo que tenemos procede de vos, todo viene de tu mano, y como todo viene de tu mano, nosotros reconocemos que todo es tuyo y que todo es para vos y que debe ser utilizado para la exaltación de tu nombre conforme a tu voluntad. Por lo tanto, de lo recibido de tu mano y de lo que es tuyo, de lo que nos diste para administrar, nosotros te damos. Con asombro nosotros te damos. Qué privilegio, Señor, que nos permitas devolverte en adoración como si fuese nuestro algo de lo que es tuyo y nos diste para administrar. Esa es la actitud, hermanos. Una vez más, ofrendan de esta manera. Ofrendan de esta manera. Están preocupados por la voluntad de Dios en este aspecto de su consejo. Es crucial para su relación con Dios, para su adoración a Dios, para el agrado de Dios sobre ustedes que ofrenden de esta manera. Así que esto es lo que son las ofrendas, sacrificios para Dios. Ahora veamos el último lugar. El último punto, la última declaración de Pablo a los filipenses, y así es como él cierra la carta a los filipenses. Así es como él la cierra. Versículos 18 y 19 de Filipenses, capítulo 4. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia, estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Vean esto, y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo cierra la carta a los filipenses diciendo, gracias mis amados hermanos,
por haber obedecido al Señor y haberme enviado esta ofrenda. Ahora tengo todo lo que necesito. Y recuerden, hermanos, como ustedes fueron fieles y fueron obedientes al Señor, el Señor ha prometido servir sus mesas. Ustedes le han servido, ahora Él servirá sus mesas. Ustedes me han servido a mí, ahora Él los servirá a ustedes. Ustedes han suplido mis necesidades, Dios lo ha hecho por medio de ustedes, ahora Dios suplirá sus necesidades. Y lo hará conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice Pablo. Qué maravillosa promesa. Qué maravillosa promesa. Una promesa de que el Señor mismo va a proveer. Mi Dios, dice Pablo, proveerá. Mi Dios proveerá. Y esto es algo que a veces pareciera que solo los pobres entienden bien. Solo los pobres que dependen de que el maná caiga del cielo. Pero es una verdad en cuanto a todos. El Señor es el proveedor de todo lo que nosotros tenemos. Pero esta promesa particular de Pablo está dirigida a aquellos que tienen necesidades. Mi Dios proveerá para vuestras necesidades, dice Pablo. Pablo se encontraba en la cárcel, él no podía trabajar, él no tenía cómo conseguir nada. Era un preso encarcelado a un soldado romano, por lo menos quizás dos, y Dios proveyó para sus necesidades. Y él dice, mi Dios, que es también su Dios, el Dios que tiene infinitos recursos, proveerá para todas vuestras necesidades. Hermanos míos que padecen necesidad, ¿acaso dudan de la fidelidad del Señor para con ustedes? ¿Acaso dudan de que el Señor puede abrir caminos donde no hay? ¿Dudan del Señor que sostuvo a hijos rebeldes en el desierto, dando maná del cielo? Él proveerá para todas sus necesidades. Lo hará fielmente si ustedes son fieles a Él. Él puede proveer de manera extraordinariamente milagrosa. El Proverbios capítulo 3, versículo 10, afirma, el Señor no permitirá que el justo padezca hambre. No permitirá que el justo padezca hambre, no lo hará. Asaf dice en el Salmo 73, versículo 25, ¿acaso el Señor alguna vez fallará en su promesa? ¿Será que hay algún justo abandonado por ahí? ¿Alguno al que el Señor no vea, de quien se haya olvidado? ¿O para quien las promesas comunes no tengan ninguna validez? Asaf dice, yo fui joven y ya soy viejo, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Ni su descendencia mendigando pan. Ahora quizás alguno de ustedes dice, pero es que yo tengo problemas extraordinarios. Bueno, si te metiste en problemas extraordinarios por ser un irresponsable, probablemente Dios te va a decir, arreglátela solos y aprende. Pero si te encontrás en pobreza a pesar de ser obediente al Señor, a pesar de seguirlo con todo tu corazón, entonces podés estar seguro de que incluso si Dios tiene que mandar cuervos para alimentarte, Él lo hará. Como lo hizo con Elías en Primera de Reyes, capítulo 17. Cuervos que traían pedazos de carne para Elías a fin de que él comiera mientras estaba siendo perseguido. Una vez más, ningún justo jamás ha sido desamparado en ninguna condición, bajo ninguna circunstancia, sin importar cuán extrema haya sido. Ahora, esta es una promesa condicional. Es una promesa condicional. Si queremos que Dios supla nuestras necesidades, nosotros debemos ofrendar conforme a su voluntad, buscando suplir las necesidades de otros. Así es como funciona todo en el reino. Vos servís a otros, el Señor te sirve a vos. Vos te negás a servir a otros, el Señor no te va a servir. La aplicación que Pablo hace, ustedes me sirvieron a mí, Dios los servirá a ustedes en Filipenses 4, es una aplicación de un amplio principio de justicia general. Y este es el principio. Dios nos trata a nosotros como nosotros tratamos a otros. Vean, por ejemplo, este principio explicado y aplicado por Jesús en Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y os será dado. Y vean esto,
medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en vuestro regazo. Porque acá está el principio explicado. Lo vimos aplicado, ahora está aplicado. Con la medida con que midáis, se os volverá a medir. Con la medida con que midáis, se os volverá a medir. ¿Quién es el que mide, hermanos? El único que tiene una regla que puede medir los corazones. Dios. Dios. Como trates a otros, vos serás tratado por Dios. Y en el caso particular de las ofrendas, Pablo dice, si das, Dios te va a dar. Y lo va a hacer de una manera que sea proporcional con la calidad de tu ofrenda en tu corazón. Eso es lo que Pablo dice. Una vez más, este es un principio básico de justicia general. Seremos tratados como tratamos a otros. Ahora vean en 2 Corintios capítulo 9, versículos 5 al 11, 2 Corintios 9, versículos 5 al 11, cómo Pablo aplica este principio en el caso de las ofrendas. Él dice, así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Una vez más, se trata, como siempre, del caso de las ofrendas de las iglesias gentiles para los pobres en Jerusalén. Y vean cómo Pablo ahora utiliza este principio de justicia general. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará. Está diciendo esto en relación con las ofrendas. Sembrar acá es ofrendar. El que siembra escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Pablo continúa, versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Está hablando de provisión económica, hermanos. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. En otras palabras, si ustedes siembran generosamente, dice Pablo, si ustedes ofrendan generosamente, Dios ha prometido bendecirlos con prosperidad. Prosperidad no para que ustedes meramente se enriquezcan, sino para que puedan seguir siendo generosos, para que puedan seguir haciendo buenas obras, dice Pablo. En todas las cosas abundéis para toda buena obra. Versículo 9, como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, vean esto, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo. Y acá está el propósito una vez más, para liberalidad, para seguir ofrendando abundantemente, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. He aquí el sistema. Dios ordena que ayuden a otros generosamente, que suplan las necesidades de otros. Si así lo hacen, si siembran generosamente, Dios promete bendecirlos con prosperidad económica para que ustedes tengan más que ofrendar y entonces abunden más y hagan más buenas obras y ofrenden más y entonces el circuito continúe simplemente sin cesar. ¿Lo creen, hermanos? ¿Lo creen? ¿Creen que Dios quiere prosperarlos para que ustedes puedan hacer muchas buenas obras? ¿Creen que Dios quiere darles abundantemente de su plenitud a fin de que ustedes puedan ayudar a muchos? Hermanos, esto no es el evangelio de la prosperidad y ni siquiera por tan solo un instante deben confundir lo que el apóstol Pablo está diciendo con la doctrina del evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad esencialmente dice lo siguiente: si vos das cierto porcentaje de tu salario o de lo que sea, Dios te lo va a devolver multiplicado. Y entonces vos vas a enriquecerte y vas a enriquecer a otros y simplemente el circuito va a seguir. Bueno, el texto no dice esencialmente eso. No como lo dice el evangelio de la prosperidad. Porque el evangelio de la prosperidad apunta a motivaciones codiciosas para que ofrendes. Básicamente, su discurso es este: Dios quiere hacerte rico,
Dios quiere prosperarte en todo, entonces como eso es lo que vos querés por sobre todas las cosas, tenés que hacerme rico a mí, dicen los pastores, tenés que ofrendar generosamente para nosotros. Entonces así vos vas a poder comprar, como un católico compra indulgencias, las bendiciones de Dios. Ellos venden a Dios y venden las bendiciones de Dios y las promesas de Dios por dinero. Este texto no nos habla de comprar promesas con dinero. Nos dice que si nosotros meramente, como nos dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 33, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, los intereses de Dios, no los nuestros. No ofrendar para recibir más dinero a cambio. No ofrendar para que el Señor aumente nuestro salario y nos haga más prósperos, sino ofrendar porque esa es la voluntad de Dios. Ofrendar para que Dios sea honrado y exaltado. Si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el Señor, todas estas cosas, y en el contexto estas cosas son todas las cosas que necesitan, sustento y abrigo, todas estas cosas os serán añadidas. Os serán añadidas. Y este es el principio. Ahora vean cómo Salomón en Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25 aplica este principio. Hay quien reparte y le es añadido más. Hasta acá él dice lo mismo que Pablo. Pero ahora él nos muestra la otra cara de la moneda. Y hay quien retiene lo que es justo. Los que no buscan primeramente el reino de Dios y su justicia. Hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. La Reina Valera traduce el hebreo, hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Vienen a pobreza. Y entonces viene el principio, versículo 25, el alma generosa será prosperada y el que riega será también regado. Una vez más. El principio te dice, si ofrendad generosamente, una vez más, Pablo lo dijo tan claramente en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, el que siembra escasamente, escasamente segará, el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Hermanos pobres, hermanos míos, déjenme decirles algo, que su pobreza no los lleve a excusarse para desobedecer la voluntad del Señor en todo lo que ahora están escuchando. Porque si así lo hacen, van a ser empobrecidos más. Eso es lo que el texto dice. Da al Señor lo que el Señor te ordenó y entonces el Señor te va a bendecir. Esto prueba tu fe y prueba tu confianza en Dios y tu confianza en las promesas de Dios. Y si en vez de ofrendar y confiar en el Señor para tu sustento, y para salir de tu posición de escasez, si en vez de confiar en el Señor, confías en el brazo de tu carne y te afanás, entonces el Señor va a disciplinarte y probablemente Él va a empobrecerte más. Eso es lo que los textos dicen. Ofrendá y el Señor proveerá para todas tus necesidades. Él lo hará. Y los hermanos que tienen más, esta es su advertencia, ofrenden de una manera proporcional a sus ingresos. Porque la tentación es simplemente dar de lo que les sobra. Ofrenden de manera consistente. Ofrenden generosa y abundantemente. Ahora nosotros debemos ofrendar y este es el equilibrio. La primera motivación con la que debemos hacerlo es buscar tesoros no en la tierra sino en los cielos. Buscar que el Señor nos recompense. No principalmente dándonos una mayor prosperidad ahora, sino recompensas en el cielo. Esa debe ser nuestra motivación y los evangelistas de la prosperidad jamás van a decir eso, porque se les acaba el negocio. Lucas capítulo 12, versículo 33, nuestro Señor Jesús nos lo dice de manera directa, vended vuestras posesiones y dad limosnas, haceos bolsas que no se deterioran, un tesoro en los cielos. En los cielos, que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Ahora, en segundo lugar, nosotros debemos ofrendar con la motivación de que el Señor, conforme a sus promesas, nos bendiga con prosperidad económica. Como Él lo dice en el Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, en consecuencia, entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto.
entonces. Y esta debe ser una motivación, pero debe ser la segunda motivación. La segunda motivación. Hermanos míos, el Señor promete bendecirlos económicamente acá y ahora. Si no lo hace, será la excepción a la regla, pero esta es la regla. El Señor promete que si ustedes son obedientes y diligentes en todas las cosas, Él va a prosperarlos. No que va a hacerlos ricos, no que va a darte un Mercedes-Benz, no que va a darte una casa de campo, una casa de fin de semana, no que vas a irte de vacaciones a Europa, pero sí que no te va a faltar qué comer y qué vestir y que vas a tener lo suficiente como para ofrendar con gozo. Esa es la promesa. Proverbios capítulo 11, versículo 31, el justo es recompensado en la tierra. El justo es recompensado en la tierra. Proverbios 10, 24, el deseo de los justos será concedido. Salmo 84, 11, nada bueno niega al Señor a los que andan en integridad. Proverbios 19, versículo 17, el que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. Salmo 41, versículos 1 al 3. Bienaventurado el que piensa en el pobre. Y pensar no es simplemente que medites en los secretos de tu corazón y que nadie se entere. Es preocupación. Preocupación. ¿Cómo vas a hacer para ayudar al pobre? Bienaventurado el que piensa en el pobre en el día del mal. Vean estas promesas. En el día del mal el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida y será bienaventurado sobre la tierra. Te va a ir bien. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad restaurará su salud. Promesas que siguen vigentes para nosotros hoy. Mi Dios, dice Pablo, proveerá a todas vuestras necesidades. Y vean lo que sigue, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué hermoso. No se podría cuantificar cuántas necesidades tienen los hijos de Dios. Sin embargo, para el Señor, llenar una mano, que llenar 100, que llenar millones, que llenar incluso infinitas manos, da lo mismo. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Él proveerá para todas nuestras necesidades. ¿En nombre de quién seremos bendecidos en Cristo Jesús?, dice Pablo. En nuestro nombre solo hay miseria. En nuestro nombre solo hay maldición. En nuestro nombre solo podemos recibir castigo. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, gracias a lo que Él hizo por nosotros, Dios no nos negará nada de lo que sea necesario para que nosotros podamos cumplir con su voluntad. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Ahora, en último lugar, y finalmente, todos los domingos sé que hay personas entre nosotros que no conocen al Señor, que llegan acá de alguna u otra manera o que tienen tiempo viniendo a reunirse con nosotros y no aman a nuestro Señor. Hoy han aprendido algunas cosas acerca del carácter del Señor. Él es justo. Él es llamado en las Escrituras el Padre de los huérfanos, el defensor de las viudas. Él es el proveedor de los pobres. Él es un Dios preocupado por la justicia social. Pero Él está principalmente preocupado no por tu situación socioeconómica, no por tu situación laboral. Él está principalmente preocupado por tu alma. No por lo que perece, sino por lo que permanece para siempre. Y si estás acá y no conoces al Señor, aun si te encontraras en una buena posición económica, en realidad delante de Él sos pobre. Sos absolutamente pobre. Y con nada de lo que tenés, aun si vendieras todo lo que tenés y lo dieras a los pobres, podrías comprar el perdón de tus pecados. No podrías hacer absolutamente nada para que Él se agrade de vos. El Señor lo dijo desde el principio, la paga del pecado es la muerte y no hay remedio. La paga del pecado es la muerte. Tu única forma, la única manera en la que puedes pagar por tu pecado, y sabes que sos un pecador, no tengo que convencerte de eso, tu conciencia lo sabe bien, tu conciencia lo sabe bien, Dios lo sabe bien. La única forma de pagar es con tu muerte. Tu muerte.
No importa qué ofrezcas al Señor, aún si dedicaras el resto de tu vida a caminar de rodillas y servir a los más necesitados, aún así deberías ir a la condenación. Pero Dios, este Dios de justicia y misericordia, que debe hacer justicia y debe obrar con misericordia, encontró una manera de pagar tu deuda a fin de ofrecerte el perdón de tus pecados y la reconciliación con Él. Y esa manera fue ofreciendo el pago Él mismo. Y para poder salvarte, Él no dio oro, no dio piedras preciosas, no dio mundos, nada de eso bastaría. Él dio su misma sangre, la sangre de su Hijo. Ese fue el precio. La muerte de un inocente podía librarte. Y no, como no había ningún inocente, como no había ningún hombre que pudiese ofrecerse como un sustituto por sus hermanos, por cuanto todos hemos pecado, Dios mismo decidió encarnarse, hacerse uno de nosotros, vivir una vida de perfecta inocencia y al final pagar todas nuestras deudas. Todas nuestras deudas. Oh, así de preocupado está Dios por tu alma. Y así de grave es tu condición y así de serio es tu caso. Yo te llamo a que vengas hoy a Él, arrepentido de tus pecados. Él no va a recibirte a menos que reconozcas que sos extremadamente pobre delante de Él. Que sos un pecador y que estás vestido con trapos inmundos ante Él. Que estás sucio, extremadamente sucio. Y que no puedes limpiarte tu suciedad. Si venís a Él ocultando tus pecados, creyendo que tenés algo que ofrecerle, que puedes pararte ante Él, comparecer ante Él y no ser destruido, si crees que tenés algún tipo de justicia, de bondad que Él puede aprobar, si crees que sos bueno en alguna medida, Él va a rechazarte y Él va a condenarte. Pero si reconoces que sos un pecador necesitado de un Salvador, si venís diciendo que sos un pecador que necesita abundante misericordia y que no tenés ninguna esperanza, si venís con tus manos vacías como realmente están, Él que se hizo pobre, en su gracia va a hacerte rico. No rico económicamente, va a hacerte rico delante de Dios. Y eso significa que va a perdonar todos tus pecados y que va a darte el derecho de ser llamado hijo de Dios. Y entonces va a darte la vida eterna, la inmortalidad, y vas a heredar juntamente con Él de acá un poco de tiempo, cuando Cristo vuelva otra vez al fin de su paciencia, a hacer justicia en la tierra. Él va a permitirte morar en su presencia en felicidad cuasi infinita, por los siglos de los siglos, en cielos y tierra nuevos que serán el paraíso en la tierra una vez más. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Yo te digo, lo necesitas. Lo necesitas. Y tu alma, creada por Dios, está vinculada a Él y jamás hallarás reposo ni paz a menos que vuelvas a Él. Oremos. Oh Señor, gracias por permitirnos crecer en nuestra comprensión de tu voluntad, de tu carácter. Señor, por una vez más, yo te suplico que abras los ojos del corazón de mis hermanos y de todos los que están presentes en este salón, para que ellos realmente puedan verte. Oh Señor, yo sé que se van a ir como si no hubiesen aprendido nada, como si no hubiesen escuchado nada. O peor aún, como pecadores rebeldes a lo que les fue enseñado. A menos, Señor, que te muestres a ellos. A menos que manifiestes tu presencia en medio nuestro. Oh Señor, quizás algunos se encuentran en un estado de soberbia, resistiendo tu palabra, y entonces judicialmente vas a esconderte de ellos. Y van a irse como si nada hubiese sido dicho.
y van a olvidarse fácilmente. Señor, pero aquellos que son humildes, que están humillados, Señor, que reconocen que te necesitan, que quieren aprender, que son como niños, Señor, mostrate a ellos, abundantemente mostrate a ellos, para que salgan cambiados de este lugar, Señor, siendo, Señor, más conformes a tu voluntad. Que así sea. Amén.